Esto ocurrió hace unos años en Halloween. Yo todavía era un niño, no súper pequeño, pero al punto en que algunos en mi grupo de edad empezaban a decidir dejar de salir a pedir dulces. Dejarme ir a pedir dulces. La mayoría de mis amigos ese año decidió no ir, pero mi mejor amigo Jason y yo todavía estábamos emocionados. Para mí, ni siquiera era el acto de pedir dulces lo que lo hacía divertido, sino simplemente pasear por los vecindarios, disfrutar la festividad, pasar el rato con amigos y hacer algo que no siempre puedes hacer. Y claro, al final de la noche tenías una tonelada de dulces que duraban semanas. Jason vivía en un vecindario un poco más grande que el mío, así que después de la escuela fui directamente a su casa para empezar desde allí. A decir verdad, ambos llevábamos los disfraces más genéricos y aburridos que pudimos encontrar, porque ninguno de los dos quería parecer exagerado ni irse todo elaborado con el disfraz. De todos modos, comenzamos a pedir dulces alrededor de las 4. Todo empezó exactamente como esperarías. Íbamos de puerta en puerta consiguiendo tantos dulces como fuera posible y nos divertíamos corriendo por el vecindario y mirando todas las decoraciones geniales. Para las 6:30 ya habíamos pasado bastante más allá de su vecindario y tal vez 2 o 3 más abajo, en un lugar donde realmente no habíamos estado antes. Se veía como cualquier otra zona de por aquí, excepto que en lugar de llevar a otro vecindario, al final había un camino que entraba al bosque. Y a lo largo de ese camino había unas casas enormes, al menos el doble de grandes que las que estábamos visitando, pero probablemente aún más grandes. Parecían mansiones escondidas entre los árboles a lo largo del camino. Ambos sabíamos que teníamos que ver qué estaban dando allí. Ni siquiera terminamos las casas que quedaban donde estábamos y fuimos directo a las más grandes. Estúpidamente, ni siquiera nos dimos cuenta de que el sol se estaba poniendo. Y honestamente no sabíamos dónde estábamos antes, así que meternos aún más en este vecindario desconocido dentro del bosque no era una buena idea. Fuimos a la primera casa, tenía un camino de entrada largo y toda la mansión solo tenía una luz de porche encendida. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Después de un minuto esperando, nos fuimos y caminamos a la siguiente. Casi de inmediato, notamos lo silencioso que estaba todo ahí afuera, solo los grillos cantando entre los árboles. Ningún otro niño o padre caminaba o pedía dulces por ahí. De alguna manera, aún así, no captamos la indirecta y seguimos avanzando, acercándonos a cada casa en el camino. Pero nadie respondía. Creo que tocamos en 8 o 10 casas antes de ver un resplandor naranja en medio de los árboles y notamos que era una casa que por fin tenía decoraciones de Halloween afuera. Se veía igual que todas las demás, vieja y extremadamente grande, pero tenía luces y decoraciones en el patio, como en un estilo más antiguo que combinaba con la casa. Asumimos que definitivamente estaban dando dulces si se habían tomado todo ese trabajo. No pudimos evitar emocionarnos mientras subíamos rápido por el camino de entrada y llegamos a la enorme puerta de madera. Pero ya en el porche vimos que la puerta estaba abierta. El interior de la casa estaba muy oscuro y todo se veía anticuado. Aún así, toqué la puerta. Estuvo muy silencioso durante unos 30 segundos mientras esperábamos. Se sentía como si algo estuviera mal, porque si tienes todas las decoraciones y dejas tu puerta abierta en Halloween, lo más probable es que estés en casa y vigilando la entrada. Estábamos a punto de irnos cuando, de repente, un hombre apareció entre la abertura de la puerta. Era un hombre mayor, de al menos 50 años, con el pelo ralo y unos ojos muy abiertos. Casi no parecían naturales. Él sonrió y dijo, «Feliz Halloween», y que tenía dulces justo adentro para nosotros. Hubo una pausa incómoda durante unos segundos porque pensamos que iba a regresar por el tazón, pero en vez de eso solo se hizo a un lado como invitándonos a entrar. Ni Jason ni yo nos movimos. «Pasen, es solo por el pasillo. El tazón es muy pesado para un viejo como yo para andar llevándolo». Abrió más la puerta y levantó la mano señalando de nuevo hacia el pasillo, queriendo darnos la bienvenida a su casa. Pero el instinto común mezclado con la oscuridad inquietante que cubría la mayor parte de su hogar nos hizo saber que no valía la pena el riesgo. Jason trató de decir alguna excusa, pero se trabó y ni siquiera dijo una frase coherente antes de que yo lo empujara con el codo, señalando que nos fuéramos. Nos alejamos rápido, sin siquiera mirar atrás para ver la reacción del hombre.
Aún no sabíamos si el hombre tenía malas intenciones o no, pero solo queríamos estar seguros y no terminar en las noticias como los niños que voluntariamente entraron a la casa de un tipo raro en Halloween. Más enfocados en solo alejarnos, seguimos caminando por el camino como veníamos antes, yendo más profundo en este vecindario extraño. Nos saltamos las siguientes casas, todavía hablando de lo rara que había sido esa interacción, y finalmente decidimos que deberíamos salir de ese vecindario y volver a uno de los normales. Pero como ya estábamos tan adentro, pensamos que si seguíamos derecho, eventualmente tendríamos que llegar a otra calle. Caminamos 15 minutos sin detenernos en ninguna casa. El bosque estaba igual de silencioso, y ahora, con el sol completamente oculto, estaba extremadamente oscuro. No había nadie más por ahí. Y entonces vimos algo más adelante. A lo largo de la carretera entre los árboles había un auto estacionado en la orilla. Estaba tan oscuro y con las luces apagadas que para cuando lo vimos ya estábamos a solo unos 6 metros de pasarlo. Era muy viejo y con todas sus luces apagadas casi parecía un auto abandonado. Jason y yo pasamos junto a él con nervios, confundidos y curiosos a la vez, pero caminando por el lado opuesto de la calle. No podía ver nada a través del parabrisas delantero porque estaba perfectamente en las sombras, pero cuando pasamos justo al lado y miré por la ventana lateral, alcancé a ver de reojo a una persona sentada en el asiento del conductor. Con ese simple vistazo, reconocí instantáneamente los mismos ojos abiertos y perturbadores. Le dije a Jason que corriera y ambos salimos disparados por el camino. Casi enseguida, los faros del auto se encendieron. Nosotros seguimos corriendo y tuvimos muchísima suerte de que apenas un minuto más adelante hubiera una intersección que conducía a un vecindario normal. No vimos que el auto nos siguiera, pero tal vez el hecho de que corriéramos le hizo saber que éramos conscientes de todo, y eso impidió que intentara algo. Básicamente regresamos directo a la casa de Jason y nunca se lo contamos a nadie, ni siquiera a los demás de nuestro grupo de amigos. Ese fue nuestro último año saliendo a pedir dulces en Halloween. Esto ocurrió durante la última semana de octubre, en los días previos a Halloween. Yo vivía en una casita pequeña y acogedora en un típico vecindario suburbano. Definitivamente disfrutaba la festividad, no me malinterpretes, pero decorar el exterior nunca había sido lo mío. Hace unos años, mi hermana me regaló una pequeña decoración de fantasma, así que simplemente la ponía en mi jardín delantero y listo. Pero una semana antes de Halloween, alguien tocó a mi puerta. Era mi día libre, así que estaba en casa para atenderla. No reconocí al hombre. Debía tener unos 40 años, con barba incipiente, pelo castaño corto y una chaqueta gruesa y acolchada. Tenía una gran sonrisa cuando dijo que solo quería decirme cuánto le encantaban mis decoraciones de Halloween. No supe muy bien cómo responder. Otra vez, yo solo tenía ese pequeño fantasma en el jardín, nada más. Ni siquiera era algo especialmente genial o único. Literalmente solo un tablón pintado con un fantasma. Le dije, gracias. Y el hombre siguió sonriendo mientras se alejaba. Me pareció muy raro, pero no alarmante. Probablemente solo alguien muy social, tal vez demasiado social, siendo sincero. Sin embargo, apenas unos días después, volvió. Esta vez, yo acababa de llegar del trabajo a las 7, y sin siquiera tener tiempo de cambiarme el uniforme, tocó a mi puerta. Me dio muy mala espina verlo otra vez, y la conversación solo lo hizo más inquietante. Una vez más, elogió el fantasma de mi jardín, pero en lugar de terminar ahí, intentó empezar una charla trivial. Yo respondí con palabras sueltas, sin interés, dejando claro que no quería hablar ni estaba cómodo con lo que fuera que él estuviera buscando. A ese punto ya era simplemente perturbador. Finalmente le dije que estaba ocupado, y aún así trató de mantenerme en la puerta, lo que me obligó a cerrársela en la cara. Se quedó ahí unos 20 segundos, con expresión de estar considerando si debía volver a tocar, pero por suerte no lo hizo y se fue. Las cosas ya se estaban poniendo realmente inquietantes con ese tipo, pero esperé que ahí terminara todo. Pasaron varios días, y no hubo más visitas de él, así que prácticamente me olvidé del asunto. Llegó la noche de Halloween y tuve la suerte de salir temprano del trabajo, así que podía quedarme a repartir dulces. Preparé una cena muy temprano y pasé la noche yendo y viniendo entre la televisión y la puerta principal.
Alrededor de las 7 ya casi no quedaban grupos grandes de niños, solo unos pocos pasaban de vez en cuando. Pero cuando abrí la puerta para dar dulces a un grupo, noté algo al otro lado de la calle. Reconocí la misma chaqueta gruesa y supe que era el mismo hombre de antes. Estaba de pie en la acera, como si estuviera mirando mi casa o quizás mirándome, pero no pude confirmarlo porque estaba oscuro. Entregué los dulces y observé a los niños irse, asegurándome de que el tipo no los estuviera siguiendo ni nada. Tal vez estaba siendo demasiado suspicaz, pero al final él caminó en dirección opuesta. Cerré la puerta e intenté no pensar más en ello. Eventualmente, todos los niños debieron haber vuelto a casa y las calles quedaron tranquilas, sin nadie deambulando ya. Me quedé en la sala y puse una película de terror para cerrar la noche. Creo que eran las 10 p.m. cuando la empecé, y entre las 11 y 12 hubo un golpe repentino en la puerta. Casi me caí del sofá del susto. Me levanté y miré con cautela hacia afuera, viendo al mismo hombre parado ahí, y estaba sosteniendo algo. Era demasiado tarde para esto. Inmediatamente supe que algo andaba mal. No abrí la puerta, pero debió oírme porque empezó a hablar. «Te traje algo. Nada especial. Solo quería dártelo para celebrar la festividad». Volvió a tocar. «Hola, solo es un regalo. Te va a encantar». Yo no respondí. Marqué el 911 y me quedé observando desde adentro mientras pedía que enviaran una patrulla. Él siguió tocando y tratando de darme ese regalo, pero no podía ver qué era. Solo veía una caja genérica en sus manos. Después de un minuto, terminó yéndose, llevándose la caja. Di a la policía toda la información que tenía, pero no fue suficiente para encontrarlo. Y tengo la sensación de que él estaba aún por ahí cerca observándome mientras hablaba con los oficiales, porque después de esa noche nunca volvió. No tengo idea de qué era ese regalo ni por qué prácticamente me estuvo acosando, pero cada año cerca de Halloween vuelvo a sentir ese vacío en el estómago pensando que podría regresar para continuar con el hostigamiento. Esto fue hace 5 años, en la noche de Halloween. En ese entonces tuve la suerte de tener una casa agradable en uno de los vecindarios más grandes. Grande en cuanto a número de casas, no necesariamente en cuanto a tamaño de las casas, pero por eso cada Halloween las calles se llenaban de niños, así que normalmente desde las 3 hasta las 7 me la pasaba repartiendo dulces todo el tiempo. Nunca pasaba nada interesante realmente, siempre eran las mismas interacciones. Los niños venían, tocaban el timbre, decían dulce o truco, recibían sus caramelos y se iban. Pero hacia el final de la noche sonó el timbre y abrí la puerta para encontrar a una sola chica parada en mi porche. Estaba sola, pero había un hombre en la acera. Asumí que sería su padre vigilándola. La chica se veía algo extraña. Llevaba un disfraz que supongo era de una novia muerta. Una especie de vestido de boda blanco, rasgado, pero además tenía pintura blanca cubriendo por completo su rostro. Y, curiosamente, se veía mayor, no realmente como una niña cuanto más la observaba. Pero claro, con la pintura facial pensé que tal vez simplemente me estaba dificultando calcular su edad. Ella no sonrió ni dijo nada, solo extendió una bolsita. Puse un puñado de dulces dentro y en cuanto lo hice, se dio la vuelta y se fue rápidamente. El hombre caminó junto a ella y estaban hablando, pero no alcancé a oír lo que decían. Definitivamente se conocían, y aunque fue un poco raro, no me preocupé. Miré alrededor para ver si venían más niños y como no vi a nadie, cerré la puerta. El resto de la noche fue tranquilo. Unos pocos niños más llegaron a la puerta, pero prácticamente ya había terminado. Aparté los dulces de la entrada y me quedé despierto hasta tarde, hablando por teléfono con algunos amigos y ordenando la casa. Honestamente, creo que estuve despierto hasta la 1 a.m., cuando me di cuenta de lo tarde que era. Apagué todas las luces y subí a darme una ducha antes de acostarme. Estuve allí quizá unos 15 minutos cuando salí y revisé mi teléfono y noté una alerta de la cámara del timbre. Era de hacía unos 10 minutos, básicamente justo después de que había entrado a ducharme. A veces pasa y no es nada más que una falsa alarma, pero cuando lo revisé, inmediatamente sentí que el estómago se me hundía. Por un momento, en la esquina del video, apareció esa misma chica del vestido de novia blanco, pero enseguida se echó hacia atrás como si hubiera recordado que había una cámara y tratara de quedarse fuera de la vista. Me vestí rápidamente, bajé corriendo y miré afuera.
Todo estaba en silencio y no había nadie en el porche. Mi corazón empezó a latir a toda velocidad. Esto no podía ser una coincidencia, pero entonces escuché algo detrás de mí. Me giré y miré hacia el pasillo lleno de sombras. Podía escuchar susurros viniendo del otro extremo de la casa, dos personas hablando entre sí. Instintivamente me di la vuelta, abrí la puerta de golpe y salí corriendo de la casa, atravesando todo el vecindario hasta el otro extremo. Luego llamé a la policía y esperé ansiosamente. No había pasado ni un minuto cuando recibí otra notificación de la aplicación del timbre. Me puse pálido. La grabación mostraba a la chica y al hombre saliendo corriendo de mi casa. Les di a los policías el video como evidencia e hicieron lo que pudieron. Descubrieron que probablemente forzaron la cerradura de la entrada lateral que conduce al garaje y desde ahí lograron entrar a la casa, pero nunca los encontraron ni los identificaron. Curiosamente, otros vecinos reportaron encuentros raros con esas dos personas, pero solo entraron a mi casa, así que probablemente estuvieron recorriendo las casas buscando a alguien que creyeran más vulnerable. Solo es una teoría, claro. Solo es una teoría, claro. Hasta el día de hoy no ha salido más información y no se los ha vuelto a ver. Esto fue hace más o menos una década, cuando Halloween todavía era algo grande. Yo estaba pidiendo dulces con dos amigos. Los llamaré Alex y Ben por su privacidad. Era nuestro primer año saliendo solos sin que los padres de Alex nos siguieran a todos lados. Ellos eran un poco controladores y siempre hacían que todo fuera unas 20 veces menos divertido. Así que, como es de imaginar, estábamos súper emocionados por este año. Para nuestros disfraces, yo iba vestido como un payaso aterrador. Ben era un espantapájaros y Alex llevaba una sábana blanca y una máscara de calabaza. Supongo que era un fantasma con cabeza de calabaza, pero sinceramente no sé qué estaba pensando. De todas formas, empezamos a caminar a las 5, lo cual era bastante tarde, pero en nuestro pueblo las horas para pedir dulces eran hasta las 9 p.m., así que era común por aquí. En realidad fue muy divertido. Solo nosotros tres haciendo bromas y corriendo de puerta en puerta fue un gran momento. Pero más tarde en la noche, diría que como a las 7:30, notamos que dos tipos al otro lado de la calle habían estado cerca de nosotros durante un buen rato. Parecía como si nos estuvieran siguiendo, lo cual era extraño porque estábamos doblando constantemente por distintas calles y yendo a casas aleatorias. Una vez que lo notamos, empezamos a prestar más atención e hicimos unos cuantos giros más, básicamente dando toda una vuelta completa, y los dos tipos hicieron prácticamente los mismos giros. Aún así, no era exactamente fácil saber si realmente nos estaban siguiendo. Ellos también subían a las casas como cualquier otro chico y llevaban disfraces y todo, aunque definitivamente eran más grandes que nosotros, quizá incluso de secundaria o mayores. En contra de nuestro mejor juicio, Ben y yo escuchamos la sugerencia de Alex, que era salir del vecindario y tomar un atajo por el bosque para perderlos y cruzar al otro barrio. La única razón por la que aceptamos fue porque el bosque tenía un sendero que todos habíamos recorrido unas cuantas veces antes. Nunca de noche, pero al menos estábamos algo familiarizados con el camino y no sentíamos que nos fuéramos a perder ni nada. Así que nos apresuramos hasta el sendero y empezamos a atravesar el bosque. Esperábamos que los dos tipos no nos hubieran visto. Mientras avanzábamos más, se puso muchísimo más oscuro, al punto de que apenas podíamos ver delante de nosotros. Esto fue mucho antes de que los niños anduvieran con teléfonos celulares, así que ninguno tenía forma de iluminar el camino. Tuvimos que detenernos un segundo porque empezaba a ponerse realmente espeluznante y un poco peligroso, y estábamos intentando decidir si regresar. Sin embargo, mientras estábamos ahí parados, empezamos a escuchar pisadas crujiendo sobre la grava detrás de nosotros. Lo único que podíamos distinguir era la silueta de dos hombres caminando hacia nosotros antes de que saliéramos corriendo entre los árboles. Para empeorar las cosas, Ben, que fue el último en empezar a correr, juró que vio a los hombres perseguirnos en cuanto salimos corriendo. Así que, en medio del pánico, nos perdimos completamente en el bosque. Y cada vez que parábamos un momento para recuperar el aliento, solo pasaban entre 10 y 20 segundos antes de escuchar de nuevo pasos corriendo hacia nosotros y teníamos que volver a salir corriendo.
Creo que eso fue lo que realmente nos confirmó que no solo nos estaban siguiendo, sino que debían tener algo realmente horrible en mente para seguir persiguiéndonos a través del bosque. Debimos haber estado perdidos más de media hora antes de llegar a una calle. Ninguno sabía en qué dirección ir, así que solo adivinamos y por casualidad terminamos en el vecindario de Ben. Fuimos directo a su casa y nos quedamos encerrados adentro, pegados a las ventanas por el resto de la noche. Por supuesto, siendo niños, no le dijimos nada a nadie. Alex fue recogido alrededor de las 10 y yo me quedé a dormir en casa de Ben. Vale la pena mencionar que a mitad de la noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, los dos nos despertamos porque escuchamos lo que parecían ser 2 pares de pasos subiendo por la entrada de la casa. Su cuarto estaba en la planta baja y justo al frente de la casa, así que el sonido fue bastante claro. Pero para cuando miramos, no vimos a nadie. Podría no haber sido nada, pero que ambos nos hayamos despertado por lo mismo me hace dudar. Después de eso, no pasó nada más. Cada otro Halloween fue completamente normal, pero siempre sentimos ese pequeño subidón de adrenalina con esa sensación nerviosa de que alguien nos estaba siguiendo. Yo tenía 15 años y sentía que ya era demasiado grande ese año para andar por ahí con disfraz pidiendo dulces en Halloween. En cambio, estaba con mi amigo Aiden, básicamente solo pasando el rato en mi cuarto, aburridos. Sentíamos que deberíamos estar haciendo algo, ¿sabes? Porque era Halloween. Y además, mis padres estaban fuera en una fiesta de trabajo en la ciudad, así que teníamos toda la casa para nosotros el resto de la noche. Después de un rato, no pudimos decidir nada interesante que hacer. Así que terminamos haciendo lo menos original del mundo: bajar al sótano a ver una película de Halloween terror. Encontramos algo decente y lo pusimos, y luego apagamos todas las luces. El sótano ya era de por sí un lugar algo espeluznante, porque estaba sin terminar y lleno de cajas y cosas almacenadas por todos lados. Básicamente solo había un sofá justo en el centro y una pequeña tele enfrente. Usualmente era donde mi papá iba a tomarse un par de cervezas y quedarse despierto hasta tarde mientras todos dormían. En fin, estuvimos viendo la película un rato, pasando la introducción y todo eso, pero entonces escuchamos un golpe. Ambos nos miramos y pausé la película. La casa estaba en silencio. Pensé que tal vez el ruido había sido de la película, así que retrocedí un poco y lo volví a poner, pero no había nada ni remotamente parecido al sonido que escuchamos desde el sótano. Todo lo de arriba se oía amortiguado, pero estábamos seguros de que el golpe venía del piso de arriba. Me levanté y Aiden me siguió hasta la parte baja de las escaleras y volvimos a escuchar. Muy suavemente se escuchaban más golpes. Eran más leves, moviéndose por el piso superior. Aiden y yo nos miramos muertos de miedo, sin movernos ni decir nada, sabiendo exactamente a qué sonaba aquello. Era como si alguien estuviera caminando silenciosamente arriba. Entonces de repente se escuchó una voz llamando: Aiden, Aiden. Open quote, open quote. Repitió el nombre de Aiden varias veces. Su voz era profunda y Aiden claramente no tenía idea de quién era. Y aunque hubiera sabido quién era, igual había entrado a mi casa mientras mis padres no estaban. Rápidamente buscamos un lugar para escondernos. Era un armario muy pequeño en la esquina del sótano. Estoy casi seguro de que era el cuarto del calentador de agua y esas cosas. Y apenas unos segundos después, la puerta del sótano se abrió lentamente. Close quote. Podíamos ver a través de las pequeñas rendijas del armario. Las luces del piso de arriba iluminaban las escaleras hacia el sótano oscuro. Y tras una pausa, el hombre empezó a bajar. Caminó despacio, llegó hasta abajo y se detuvo a mirar alrededor. Luego se movió hacia el centro del sótano. Cuando vio la tele encendida, se quedó mirándola y volvió a llamar a Aiden por su nombre. Aiden. Open quote, open quote. Luego empezó a mirar detrás de algunas cajas e incluso abrió una de ellas y rebuscó dentro por un minuto. Yo sabía que esa caja tenía álbumes viejos y regalos familiares y cosas así que fue súper perturbador ver a ese tipo hurgando en ellas. Close quote, close quote. Pero después de estar ahí abajo como 5 minutos, subió de nuevo. Escuchamos sus pasos recorriendo los pasillos del piso superior por un rato. Después todo quedó en silencio. Tras esperar en el armario lo que se sintió como una hora entera, finalmente salí sigilosamente. Tomé mi teléfono y llamé por ayuda. Pero ya había esperado tanto que el tipo se había ido.
y como el sótano estaba tan oscuro, no pudimos ver ningún rasgo distintivo de él para identificarlo. Claramente, sin embargo, él sabía quién era Aiden y había averiguado que estaría solo en mi casa esa noche, y definitivamente lo estaba acosando, probablemente para secuestrarlo y quizás también a mí. Fue una situación extremadamente perturbadora y todavía sigo hablando con Aiden hasta el día de hoy, pero nunca salió nada más de eso. Jamás volvimos a ver a ese hombre.